Hola, bienvenidos a En Iteración. En cada capítulo exploraremos el mundo de la agilidad con expertos, consejos prácticos y reflexiones que te ayudarán en tu día a día. Hola, buenas tardes. Estamos en el tercer capítulo de nuestro podcast. Me llamo Judith Salgado, soy especialista ya del Centro de Competencias Ágiles de Duoc y el día de hoy me acompaña María Antonieta Gutiérrez, soy diseñadora de producto y muy feliz de estar aquí acompañando a Judith. Sí, por esta temporada vamos a estar juntas hablando de una diversidad de temas y si pueden ver nuestro capítulo anterior, dejamos como premisa del día de hoy hablar acerca de la empatía, un tema bastante contingente y que por ende, ¿cierto?, es muy solicitado, pero vamos a ir hablando desde lo técnico, ¿cierto?, desde la capa del diseño, también desde la capa metodológica, pero obviamente partiendo desde la pregunta, ¿qué es la empatía? ¿Qué entiendes tú por empatía? Bueno, empatía, quizás si vieron el capítulo anterior, vamos a preguntar si vieron el capítulo anterior, obviamente se relaciona con las habilidades blandas, entender al otro, pero específicamente, más que un verbo, he estado leyendo un par de libros por ahí que lo anuncian como un sustantivo, como es un algo, es una capacidad, unas ganas de querer conocer a la otra persona, de comprender, de compartir sus emociones y sus sentimientos. No necesariamente significa voy a hacer una acción buena hacia ti si tú te sientes mal o algo te está pasando, sino que esa instancia, esa voluntad de querer comprender y compartir lo que le pasa a la otra persona. Claro, y de hecho la empatía no solamente se debe aplicar al ámbito laboral, o sea, es transversal. Te ayuda a ser mejor a ti como persona y también te ayuda a ti mismo a avanzar y mejorar en aspectos personales. Pero tal como dice Anto, es un sustantivo, es muy amplio, pero la pregunta es, ¿cómo puedo ser más empático? ¿Cierto? Vamos a ir un poco analizando esto, pero ¿existen tipos de empatía? Porque, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre empatía y autocompasión, por ejemplo? Oh, buena pregunta, porque también se habla de empatía, hay distintas clasificaciones y tipos de clasificaciones de la empatía. Vamos a hablar una que es la más general, quizá la que más todos conocen, la empatía cognitiva, que en el fondo es la capacidad de comprender cómo se siente una persona y lo que podría estar pensando, o sea, ya sea lo escucho, me escucha, yo reacciono de cierta forma. En el fondo es como la primera capa para pasar a los distintos grados de empatía, que es algo que se trabaja, que es algo súper importante de mencionar. Después vendría la empatía emocional, donde ya hay una parte un poquito más sensible y puedo compartir, me puedo identificar con los sentimientos de la otra persona. O sea, la persona no solo me comunica, si yo digo el clásico chuta, a mí también me ha pasado, como puedo entender el clásico como me puse en los zapatos de, pero tiene que existir esta etapa previa antes, donde yo escucho, después empatizo, siento, puedo entender el sentimiento de la persona, y después la empatía compasiva, que va más allá de escuchar y de me puedo conectar con esa emoción, sino que ya quiero hacer algo por esa persona. Y puede ser hacia otras personas como también hacia uno mismo, o sea, como decís, la autocompasión suena como algo negativo y quizás lo es si es que no existen las otras capas anteriores, o sea, como el sentir pena por uno mismo o por otro, eso no es empatía. Tiene que haber un proceso, tiene que haber un trabajo previo de escuchar, o sea, y no significa solo estar en silencio, sino como una escucha activa, entender, tratar de conectar con la persona para pasar a esta empatía más emocional. Y luego, si la persona lo requiere, ya hablar de una empatía compasiva. Y ahí quizás se confunde muchas veces la gente entre empatía y simpatía, que obviamente son palabras similares y uno puede decir, oh, esta persona es súper simpática, esta persona es muy empática, y en verdad son términos más relacionados de lo que uno cree, pero que no se refieren a lo mismo. Simpatía es como, oh, pucha, qué lata, claro, que te pasó esto, fin. Simpático se refiere a eso, más que ser una persona alegre o buena onda. Y por otro lado, empatía, no, es una actitud, es una forma de presentarse hacia la otra persona, mucho más de escuchar en primera instancia, y después si viene el, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Pero uno confunde también como, oye, es una persona súper empática porque siempre está ofreciendo ayuda, pero quizá no sabe por qué la otra persona necesita ayuda. Claro. Entonces, la etapa de escuchar es la más importante dentro de la empatía. Y la empatía es algo que hay que trabajar constantemente y también entendamos, porque es bueno también ver todas las aristas, de que no siempre se es empático. Y está bien no ser empático en algunas ocasiones, pero es tu responsabilidad y es lo que invitamos a hacer esa reflexión
si tú quieres, puedes ponerte la meta de hacerlo diario, semanal o mensual, pero reflexionar un poco de qué actitudes constantes vamos teniendo que quizás carecen de empatía. Porque si enfocamos en los beneficios que pueda tener ser más empático, vamos a enfocarlo netamente a ambientes laborales, uno dice, es que ser empático quizás va a terminar o va a ser un resultado de que yo soy amigo de todos. Claro. O me van a ver como una persona servicial que va a estar siempre que con la sonrisa en la cara o que siempre va a entender, pero también, por eso abocamos un poco el tema de la autocompasión o la empatía a sí mismo, ¿cierto? Es que yo también debo conocer los límites que tengo, los límites que tienen las personas y cómo me beneficia, claro, en el día a día en mi trabajo. En el capítulo anterior, haciendo un poco de mención para que lo vayan a ver, mencionamos de cómo el ambiente laboral afecta, ¿cierto?, tu desempeño, tu estabilidad emocional. Por lo tanto, la empatía es un medio y una herramienta que nos ayuda a cultivar este ambiente laboral mucho más sano. Y claro, por lo mismo, a veces, y lo mencionamos también incluso como uno de los tips que podrían servir para acercarte quizá un poco sobre la inteligencia emocional en reuniones, es conocer en distintos niveles, ¿cierto?, a las personas que están en tu día a día en tu trabajo, y así cuando te toque trabajar o hacer algo con ellos, tú puedas tener ya una especie, un mínimo de conexión de saber, a esta persona no le gusta esto, sí le gusta esto, a veces como herramienta, vas bajo la manga tirar una tallita o un tema que ya tengamos en común, aliviana un poco, ¿cierto?, reuniones pesadas, densas, que duran 2, 3 o 4 horas, pero ir un poquito más allá es el desafío de, por ejemplo, tanto en tu experiencia, ¿cómo no me veo cínico si quiero ser altamente empático? Por ejemplo, ¿cómo no me veo así como, esta persona realmente no le interesa, solo se quiere hacer como empática? Claro, el servicial, como dices tú, yo creo que puede ser mucho más simple de lo que uno cree, como dicen, no es una actitud de estar ahí a disposición de todo, sino, como decía, la escucha activa es una parte súper importante y creo que es algo que a mucha gente le falta, a mucha gente le cuesta y no es consciente, por ejemplo, el tema de las expresiones faciales. O sea, cuando una persona te está comentando algo, te está conversando algún problema, y que es algo que creo que es muy positivo de las sesiones online, de las reuniones online, que muchas veces no, es que se pierde como el contacto humano, y lo positivo que tienen es que tú estás viendo tu cara. Una reunión presencial no tiene un espejo para ver cuáles son mis expresiones faciales, y creo que mucha gente fue consciente de eso, ahora con la pandemia y post-pandemia que se mantienen este tipo de reuniones, de decir, oh, chuta, me di cuenta de la cara que estaba poniendo, o me di cuenta de la cara de mi compañero y le escribí, oye, cambia un poco la cara, de fondo no es ser cínico, pero es tener una actitud corporal, que también es algo súper importante, el lenguaje no verbal es más del 70% del lenguaje que comunicamos hacia afuera, tener una actitud neutral, una actitud receptiva, si alguien me está contando algo, por ejemplo, que no estoy entendiendo, me ha pasado en reuniones, a veces veo la cara de la persona y digo, estoy diciendo algo espantoso, terrible, claro. Y no, al final es la persona que está siendo poco consciente, porque a veces cuesta mucho eso, el modificar y tener una actitud un poquito más receptiva hacia los comentarios de otro, porque la otra persona está leyendo ese mensaje de mi parte, o sea, no solo estoy escuchando lo que me está diciendo la persona, sino que la persona está recibiendo mi mensaje y ahí se trunca un poco la conversación. Yo creo que eso es como el primer paso, que creo que es bastante fácil, uno no se da cuenta, pero cuando se da cuenta es fácil de cambiar esa actitud. También podría ser otro tip bueno, tener un mindset como de principiante, así como tener esta mente un poco de niño, decir, yo no soy la persona experta, porque también pasa mucho en reuniones, ambientes muy competitivos, donde la gente quiere demostrar lo que sabe, que está súper bien compartir el conocimiento, pero pasa mucho que yo sé más que tú, entonces voy a sobreponer mi opinión a lo que estás diciendo tú. No, tener un mindset, especialmente si uno está, por ejemplo, en procesos de entrevista, de investigación, donde tú quieres tener información de la otra persona. No, yo no sé nada, tú me vas a contar, voy a estar abierto a lo que me digas, si yo creo que esté equivocado, quizá no es el momento, como tener una actitud un poquito más hacia atrás en vez de una posición activa y como voy a comentar lo que yo sé. Yo creo que eso es como dos súper buenos tips para ir empezando. Y bueno, igual es difícil porque, insisto, no es algo que se nos dé de forma tan natural, es un ejercicio activo constante, o sea, tú para ser más empático tienes que sí o sí poner atención a tus actitudes, como dicen, tanto tus expresiones corporales, y obviamente cuando uno está de forma natural no tiene ese control y ahí hay capas, ¿cierto? Y niveles que uno tiene que ir evaluando dependiendo
del contexto y las personas con las que vayas a estar en ese momento. Por ejemplo, con la ANDA ya tenemos un grado de confianza, por lo tanto yo estoy mucho más relajada, incluso haciendo este podcast con ustedes yo estoy mucho más relajada, pero en una reunión, ¿cierto?, donde está nuestra jefa o cargos más distantes, ¿cierto?, es difícil mantener quizás esa corporalidad relajada, o a veces uno tiende a tener expresiones faciales que si no hay un grado de conocimiento, esa persona lo va a malinterpretar, ¿cierto? Esta persona está enojada, está molesta, no le gustó, que siempre está gruñona, y no, o sea, por eso se invita a conocer a las personas que te rodean. Parte de la empatía nace no buscas que sea tu mejor amigo, no buscas que sea tu partner, ni, ¿cierto?, la mejor persona del mundo o la mejor relación de las laborales, pero sí se busca entender de quién es esta persona que tengo al lado, qué es lo más común que hace, cuáles son sus gestos, y ahí ya yo misma también tengo herramientas para afrontar de que si, no sé, esta persona cuando está pensando está rascando la nariz o está jugando con el pelo, tú dices, lo que estoy diciendo da para pensar, porque ya evalué a las personas que están cerca de mí. Y otro desafío importante encuentro yo es, porque tú mencionaste, ¿cierto? Es como, si una persona necesitas entrevistar y tener este feedback de lo que está diciendo, yo hablo menos y dejo que la otra persona hable más. Exacto. Pero a veces uno comete el error también de, como por un gesto de empatía, decir, no voy a participar harto de esta reunión porque mi compañero que está presentando no quiero que se sienta como solo. Claro, exacto. Y lo pone más nervioso. Entonces, a veces, claro, entender que nos vamos a equivocar, y por eso es importante la autorreflexión, ¿cierto? De decir, pucha, yo quiero ser más empático, pero con quién y cómo es la premisa que invita, ¿cierto?, a decir qué herramientas voy a ir gestionando. Y mi pregunta es, cuando uno es demasiado empático consigo mismo, porque la empatía con uno, ¿cierto?, igual es importante, ¿cómo evitamos caer en el narcisismo también de decir como yo nunca tengo la culpa, es mi entorno? Oye, difícil, porque como que se da vuelta un poquito La tortilla. la tortilla, como, claro, precisamente la empatía se trata del otro. O sea, en el momento que yo quiero demostrar mi superioridad o quiero meter la conversa donde, no es que no corresponda, pero quizá no es lo apropiado o no es lo que se espera en ese momento, quizá muchas veces puede ser actitudes más proactivas o las personas que son más extrovertidas, como yo voy a hablar, no sé qué, y quizás tienes un compañero que también lo hablamos en el capítulo anterior, que puede ser más introvertido, le puede costar más, pucha, que se agradece cuando alguien entiende eso y toma harto espacio y cuando, porque es una riqueza del lenguaje, poder entender como ya, ahora es el momento, si veo que la persona, como decís tú, le falta paño, por ejemplo, tienen preguntas y nadie hace pregunta, igual es fome, poder leer, que se trata mucho de leer el lenguaje corporal, el lenguaje verbal, no verbal, el escrito también, y decir, ya, ahora es el momento, y siempre enfocado en la otra persona, como si esto le va a ayudar, que va un poquito al último tipo de empatía que hablamos, si lo va a ayudar, porque ya tengo unas fases de conocerlo, de entender que, no sé, pues se rasca la oreja, yo sé que está complicado y es como una alerta que me tira, perfecto, ayudarlo, pero no entrar a la primera, o sea, la empatía empieza por tener una escucha activa, tener una actitud de, incluso en entrevistas, que se habla mucho en el tema de investigación, incluso el tipo de preguntas que uno hace, hacen toda la diferencia, o sea, antes uno ya, qué bueno investigar, hagamos preguntas, no, también es súper sensible el tema del lenguaje y cómo la otra persona le recibe, entonces es un arma súper súper interesante precisamente porque ahora la empresa se busca mucho el que uno sea activo y siempre esté participando y que haga cosas y que se mueva y que opine, cuando a veces falta que la gente escuche, pues más que opine. Escuchar, sí, es un tema importante y ahí vuelvo a plantear la premisa porque me encanta echarle más leña al fuego. Me encanta. Por ejemplo, caso práctico número 2 de esta instancia. Tienes un compañero que está reventado, ¿cierto? Y ahí uno empáticamente dice, ya, esta persona no va a andar quizás con las mejores caras, no, es una persona dispersa, pero ¿cuál es el límite? Por ejemplo, si tú a una persona en la reunión del seguimiento de la mañana le dices que vas a hacer tal cosa, y después esta persona te la pregunta, meses después, oye, ¿qué vamos a hacer? Esto. Y después de la hora del almuerzo, ¿y qué vamos a hacer? Esto. Y después del almuerzo, ¿y qué vamos a hacer? Esto. No, y a la tercera, ¿quién ¿quién tiene que ser empático ahí? Porque uno dice, ya, pero evitando, ¿cierto? De no decir, ya, pero es la tercera, quinta vez que te lo digo.
difícil, porque claro, ahí uno sabe que la otra persona está ocupada, está colapsada, quizás tiene muchas cosas en la cabeza, pero también es como, ¿qué estás poniendo tú de tu parte para yo no tener que estar 5, 6, 7 veces ya diciéndote lo mismo? ¿Cuál es el límite? ¿Qué se podría hacer en esos casos? Oh, está difícil porque, como dices tú, yo creo que hay un límite uno en entender, obviamente, por ejemplo, si es súper natural la respuesta de que uno le genere rabia, frustración de la otra persona que está haciendo una actitud que no corresponde. Yo creo que está súper bien comunicarlo. Obviamente, de repente uno ni siquiera lo comunica y tiene una actitud negativa en respuesta hacia la persona. Yo creo que comunicarlo como, oye, y reflejar un poco lo que pasó. Pasó esta situación, te lo dije anteriormente, e inmediatamente ofrecer no apoyo, sino preguntar qué pasa, como, ¿está todo bien? ¿Necesitas ayuda con algo? Porque a veces como, ya, yo te saco la carga, y a veces la persona no es lo que necesita, quizás está teniendo un mal día, quizás tiene dolor de cabeza, quizás tuvo algún problema personal, entonces no asumir, que es algo súper importante, como no asumir primero que a la persona le pasa algo, sino que preguntar si le pasa algo, y uno tiene confianza con esa persona, poder ofrecerle apoyo también. Pero claro, si es una actitud repetitiva, yo creo que también uno está todo el derecho de la empatía hacia uno mismo. Exacto. Y empezar a poner límites nomás, como también hay un límite en la empatía hacia las demás personas, porque la gente se suele aprovechar o recae en cierta actitud y sabe que la persona le va a cumplir y siguen en eso. O sea, entrenar la empatía también significa la empatía hacia uno mismo y aprender a poner esos límites cuando sea necesario. Una vez leí una frase muy cierta que dice, los límites son un acto de empatía. Porque de hecho ayudan a mantener claras las relaciones en todo ámbito, ¿cierto? Y uno, insisto, no siempre actúa con la intención de o sea, pasar a llevar a otro, o también, ¿cierto? Con la intención de menospreciar a otro. Y ahí yo creo que ese es el juego que uno tiene que empezar a ser más consciente. Por eso abordamos en todo un capítulo el tema de la empatía, porque si hacemos como un check de cosas que hay que estar ahí presente, una es la reflexión constante, la conciencia, ¿cierto? Consciente de tanto mis actos como los actos del resto. Y ahí uno dice, claro, pero ya tengo mucho con el trabajo. ¿Por qué tengo que más encima preocuparme de otras cosas que no meritan, ¿cierto? Por lo que me contrataron. Claro. Pero insistimos. Si usted hace la matemática en su casa, saque las cuentas. Saque las cuentas. ¿Cuánto tiempo pasa en el trabajo versus cuánto tiempo pasa con otras personas? Y estas habilidades blandas o denominadas habilidades blandas, que uno las cultive y las practique en el trabajo, no quiere decir que quedan ahí, ¿cierto? Uno sale del trabajo, pero la skill o la habilidad ya queda en uno. Exactamente. Entonces, tampoco es como que pierdas al intentarlo o al hacerlo. Al contrario, siempre ganas cultivando este tipo de habilidades. Y si ahora nos enfocamos en lo metodológico, porque no solamente vamos a hablar aquí de lo que uno cree, de lo que uno siente, en lo metodológico, en el campo del UX, ¿cómo estamos trabajando la empatía? Excelente pregunta, porque también el capítulo pasado, para que lo vayan a ver, hablamos cómo buscan las empresas o qué tipo de habilidades buscan las empresas en sus empleadores. Quizá empatía, inteligencia emocional es lo que más se menciona, empatía quizá no tanto, porque quizás... creo que la gente lo considera una habilidad demasiado blanda o algo que no está relacionado al mundo laboral. Pero te doy un ejemplo súper concreto y que tiene que ver con la poca empatía en el ejercicio de la investigación de usuario. No sé si te acuerdas, quizás por edad, algunos van a entender, quizás algunos no, del BlackBerry. ¿Tú tuviste BlackBerry? Mira, yo vi los BlackBerry. ¿Alcanzaste a conocerlo? Pero nunca tuve uno. Ya, yo tuve un BlackBerry. Y era lo máximo. Para mí el BlackBerry era, uno se sentía muy tecnológica, digamos, y es un ejemplo súper bueno de cómo el asumir algo sobre un usuario, porque el BlackBerry empezó como una herramienta para altos ejecutivos, como gente muy ocupada, y que le gustaba tocar los botones porque voy a mandar un correo, y por esa falencia, o el caer en el asumir y no tener la empatía de ir a investigar y ir a preguntarle a los usuarios, quedó deprecado, y ese es el gran error, y por eso murió BlackBerry finalmente, porque se cuenta que los altos ejecutivos que mandar correo, no, le encantaban las pantallas gigantes y que todo fuese touch. O sea, al final lo que pasó un poco al revés de Windows 8 para la versión escritorio, que hicieron algo que parecía
como una aplicación, que todo lo puedo tocar. No, yo quiero poder hacer clic porque estoy trabajando desde mi computador. Entonces, son ejemplos súper concretos de no solamente tener gente con empatía dentro de la empresa, sino aplicarlo dentro de las metodologías. O sea, para crear un producto necesitas investigar, también lo hablamos en el capítulo pasado, como tener la empatía hasta la forma en que uno hace las preguntas, la forma que uno testea un producto, hasta la forma del diseño, cómo lo comunica, todo tiene que ver con la empatía. O sea, es muy distinto, por ejemplo, hacer la pregunta ¿qué te hace feliz versus ¿eres feliz? Uno ya está asumiendo algo y la otra persona no le queda más como que contestar desde el punto de vista que tú dijiste. Por ejemplo, ¿cómo te ha afectado tu familia en tal cosa versus eres cercano a tu familia? Como tratar de neutralizar lo máximo posible las preguntas, las conversaciones, porque la actitud de las personas cambia. O sea, ya se abren muchos más, está menos teñida por los sesgos propios, que también lo hablamos en el capítulo anterior, para entregar las respuestas lo más limpias posible, y con eso tienes una buena investigación. Es impresionante cómo todo va abocado a la emoción, y eso lo mencionamos también en el capítulo anterior, de que el mundo digital, pese a que lo vemos como un mundo frívolo, ¿cierto? Que está en una capa técnica, qué código aquí, qué código allá, aún así tuvo que hacer esta conexión con las emociones para poder realmente llegar y generar impacto en las personas, porque parte de ahí, ¿cierto? Si ya vemos, tenemos un producto, el cómo yo lo voy a usar, cómo va a estar en mi día a día presente, son cosas que ya quizá en un principio ni siquiera eran consideradas, pero hoy en día son fundamentales para que tenga o no tenga éxito un producto. Y ahí tuviste como desde la capa, ¿cierto?, del UX, pero vamos también a ver un poco sobre la capa metodológica. Y para eso, hoy día tenemos una invitada especial. Vamos a invitar a Melissa Soto, nuestra querida oficial Management del Valor. Aquí tenemos, acá Melissa. Bienvenida. Bienvenida, Melissa, a nuestro podcast. Yo voy a irme pasando el micrófono entre Melissa y yo. ¿Y por qué invitamos a Melissa? Porque Melissa tiene un rol aquí muy importante en Duoc. Ella se preocupa, ¿cierto?, de gestionar el aporte de valor a los proyectos, ¿cierto? O cómo los proyectos acá en Duoc generan valor tanto para nuestros usuarios como también para los colaboradores. Entonces aquí, Melissa, cuéntanos tú, incluso desde tu experiencia, ¿cómo crees tú que la empatía ha ido influyendo y haciendo evolucionar tanto de la capa de gestión de proyectos como incluso en los resultados que han tenido? Sí, bueno, muchas gracias, como les decía hace un ratito, por la invitación, por conformar aquí. Gracias, Anto. Gracias, Judy. Sí, bueno, a mí me ha tocado también ir evolucionando de mi rol. Ya yo fui jefe de proyecto, donde también tuve que atender una unidad de negocio, y linkeado con lo que ustedes están hablando recientemente, es cómo efectivamente escuchas empáticamente a un cliente, de la unidad de negocio, al usuario final, para que efectivamente lo que tú vas a construir o implementar o dar a través de un servicio le haga sentido, ¿ya? Entonces, de hecho, cuando más se han sentido valorados, cuando más se han sentido escuchados y entendidos efectivamente, ¿bien? Yo creo que por eso es como clave y ha sido parte como, no sé si es la gran clave para el éxito de un proyecto, pero sí es una de las grandes variables que inciden en el éxito de un proyecto. Bien, porque tenemos uno, que era lo que hablaban ustedes, la escucha de este usuario final o de nuestro cliente empáticamente para entender su dolor, para entender la problemática y cómo desde ahí le podemos plantear una solución, pero también dentro de la misma gestión que se hace con los equipos es cómo el equipo se escucha empáticamente para resolver los conflictos que se enfrenta todo proyecto. Todo proyecto tiene vicisitudes, van pasando distintas situaciones, y cómo el que va orquestando o liderando los equipos y desde cada rol también nos permitimos escuchar empáticamente para poder resolver y no quedarnos trabados en alguna problemática que impida poder llegar a este cumplimiento de valor, o que se vaya mermando ese enfoque al valor y quizás vamos más como con como con algo propio, así como más desde, se me fue la palabra, desde el ego, como claro, que veo algo más personal, más que preocuparme por el otro. Entonces, claro, ¿cómo no perdemos ese foco? De hecho, tocaste un tema súper importante y aquí pongo
debate entre los dos universos, sí, pimponeo. Pimponeo obviamente, del aporte de valor, como también al diseño. Vamos a hablar un poco de minimizar. Anto, tú como desafío desde la capa, tú como diseñadora, ¿tú sientes que muchas veces se minimiza el impacto que pueda tener, cierto, desde el diseño, el aporte de valor que puede entregar, no sé, a través, como dices tú, de la empatía, de la escucha activa, de que quizás este diseño no es empático, pues este diseño no es ad hoc para las personas que la van a usar? Y lo mismo también me lo he visto de la capa del ego. Por ejemplo, todos cumplimos roles distintos en un proyecto, ¿cierto? Tanto del diseño, tú de la gestión. ¿Y cómo lo hacemos o cómo podría ayudar la empatía a decir, no, pues, mi rol desde mi ego no va a impedir que la Anto desde su capa UX o Melissa de su capa de gestión, ¿cierto?, termine quitándole valor al resultado? Ahí los dejo tanto como cuente su experiencia, aquí es bienvenido, como también decir, no, quizás no genera tanto impacto, o quizás no es la empatía aquí lo que se necesita. Mira, yo tengo mi micrófono. Tengo muchas citas hoy día, así que les voy a dar una cita que encontré súper buena y que va a hacer referencia a, por ejemplo, en la etapa de investigación de usuario, como lo comenté anteriormente, tener mucho ojo en qué estoy preguntando. Y ahí cito a Henry Ford, es una cita mística, como todavía no se verifica si es real o no, pero me gusta creer que sí, donde dice, si yo le hubiese preguntado a la gente qué es lo que necesitaba, que obviamente es una pregunta errónea, porque uno tiene que entender primero la problemática, más qué es lo que te hace falta, y dice, probablemente la gente me hubiese dicho, necesito caballos más rápidos, en vez de, o sea, si hubiese escuchado al usuario, hubiese hecho caballo más rápido y nunca se hubiese creado la cadena, el Fordismo en el fondo. Entonces, para que vean el impacto que puede tener, el impacto positivo, negativo y lo sensible que puede ser, el cómo me afronto una necesidad, el cómo afronto al usuario, lo que me está diciendo, y llegar sin sesgo, porque digo, es que al usuario le falta esto, entonces le voy a preguntar qué es lo que necesita. No, empezar de preguntas súper abiertas, como, ¿conoces esto? ¿Cómo te sientes con esto? Cuéntame cómo maneja esto, como ir de una forma un poquito más exploratoria, más que ir al callo, como se dicen, ya, ¿qué te parece esto? Que también es una parte, quizá después de la etapa de diseño, de la etapa más de los testeos, cuando uno ya está haciendo un levantamiento de información, pero al principio, como yo no sé realmente cuál es el problema hasta que no hablo con los usuarios, entonces creo que esa cita a mí me deja por siempre marcado como es tan importante la primera pregunta que hago, la segunda, la tercera, para lo que se desarrolla el resto del proyecto. Entonces, el impacto es tremendamente positivo, quizás se alargue el proyecto, quizás salga más caro, pero va a ser un producto que entregue valor, que es lo más importante. Sí, bueno, yo creo que también desde el minuto 1, en el fondo, de cómo escuchas efectivamente al usuario y te das el espacio. Y claro, aquí más que ping-pong le voy a encontrar la razón a Anto. La dos ganamos. Sí, vamos a ganar acá la Sí, porque en el fondo de cómo efectivamente escuchas y la necesidad de darle espacio a los usuarios para que hablen. Entonces, es muy bueno invertir tiempo en la primera instancia para detectar bien cuál es la problemática, cuál es la necesidad y no asumir cuál es su problemática, no asumir desde la primera frase que me dice, es que tú tienes esto y yo te recomiendo lo otro, sino que es parte también de la escucha activa, en el fondo, cómo yo le doy espacio a los usuarios, identifico mi pool de usuarios, las distintas características para tener un abanico bien amplio en cuanto al alcance de lo que voy a definir, ¿ya? Y dentro de lo que en el fondo que es necesario, darle espacio para escucharlos, ¿ya? Y ir indagando de a poco, en el fondo, cómo yo les voy haciendo preguntas, pero para que ellos me vayan entregando más información y no asumir. Porque si yo voy desde desde el ego volviendo, desde es que yo lo sé, es que yo viví un proyecto similar, y es que, oye, es que no, es que tú lo que necesitas de inmediato es esto, y ahí ya estamos sesgando la solución. Exactamente. Y en el pasado, en la historia de los proyectos, en la historia de cuando siempre se hablan de las mejores prácticas, lo que es la gestión, tiene que ver un poquito de aprender de los errores, pues en el fondo de no haber escuchado al usuario final. Yo creo que por eso también nace esta necesidad de incorporar nuevos roles en la cartera, de tener un foco de producto, incorporar a nuevos roles en proyectos, para tener una visión mucho más amplia de distintas especialidades para entender efectivamente esa necesidad
y saber que vamos a entregar valor, porque yo creo que no hay nada más decepcionante que cuando tú trabajas en algo, piensas que es lo correcto y finalmente no lo usan. Finalmente, en el fondo, es como, no, esto no, y lo dan de baja, es como, chuta, le metí tanto, no sé si cariño, pero en el fondo ¿Cuánto tiempo? Pero Tiempo. cariño, sí, Sí. a veces lo que uno hace. Claro, es como, chuta, yo estaba convencida de que era esto, pero claro, porque a lo mejor al inicio no escuché empáticamente. Exactamente. Hay una frase muy buena que, bueno, siempre repito en mi cabeza, es ¿hasta dónde voy a dejar que mi ego limite los resultados? Y eso es porque, por eso yo creo que es bueno dar foco a temas como la empatía, la inteligencia emocional, porque la empatía es una puerta a que opiniones, ¿cierto? Es una puerta a que tu ego baje, a permitir, ¿cierto? A fomentar iniciativas, pero también la empatía te ayuda, como dice Melissa, a escuchar. Y escuchar no es fácil, porque también una cosa es saber preguntar y la otra es entender para qué estoy preguntando. Tú puedes buscar un pool de preguntas muy buenas, ¿cierto? Estas preguntas directas, preguntas asertivas, preguntas poderosas, preguntarle a ChatGPT, ¿cierto? Así como damos lista. Pero si no quiero, primero, si no quiero escuchar la respuesta, si no me interesa o si no voy a hacer nada con lo que yo responda, ¿para qué pregunto? ¿Cachai? Pregunto para validar mi rol, pregunto para que se note, por cumplir, por el ego, para validar. No. Aquí uno puede ir enfocando, ¿cierto? Y aquí por eso abro la conversación y eso es lo que queremos, de que de nuestros roles podemos impulsar pequeños actos de empatía, ¿cierto? Que se van replicando. Yo soy muy abierta a la idea de que siempre las cosas buenas se multiplican. Ojalá siempre sean así. Y la empatía es una de ellas, es algo que se va cultivando y aunque uno no lo vea, ¿cierto? Instantáneamente, de a poco va, ¿cierto? Mejorando esta capa. Pero pregunto, aquí nuevamente dejo el debate sobre la mesa, porque aquí venimos a conversar. Hay un proyecto, o yo estoy en un equipo complejo, y yo quiero ser empática, quiero fomentar la empatía, pero no sé cómo. ¿Qué es lo primero que pueden hacer? ¿Cuál creen ustedes que es como darle en el clavo para generar esta ola de empatía? ¿Qué crees tú, Meli, que es como el primer paso? Primer paso, preguntarle a ChatGPT cuáles son los pasos para una escucha empática efectiva. Ya, hoy día yo creo que hay harta literatura, entonces yo creo que es importante prepararse, ya no ser tan como espontáneo, ya como a la vida, no, yo creo que escucho. De hecho, hace poco hicimos un curso interno en la organización y dentro de eso era como de inclusión. Entonces, cómo efectivamente desarrollábamos la escucha empática. Y uno dice, oye, yo sí, soy súper empática. Sí, claro. Pero cuando vimos los pasos que eran de la escucha empática, yo dije, chuta, no, parece que no soy tan empática, porque ¿qué pasa? Tú tienes que dar tiempo para que la persona hable, ¿cierto? Ser efectivamente poner atención, cómo desde mi gesto, desde mi cuerpo, mi oído, mis ojos lo escuchan, en el fondo, cómo todo mi ser escucha lo que está hablando la persona y me intereso. Entonces empiezo a indagar en eso, no a darle solución, que es lo que uno tiende, así como, no, mira, es que tú tienes que solucionar esto con esto. O mira, a mí me pasó algo similar y uno tiende a eso. Sí. Claro, y me minimizar. Y me pasó mucho en el ejercicio como que decía, no, tienes que tener un tiempo para escuchar sin hablar, sin intervención. Y yo estaba así. A uno le pasa, qué terrible. Y ahí yo dije, no, esto es serio. En el fondo, para ser empático, tú tienes que seguir una metodología, ¿ya? Para que efectivamente sea efectiva. Porque si no, en el fondo, ya estás interviniendo con el interlocutor. Ya estás poniendo un poquito de lo tuyo, estás condicionando, efectivamente. Pero igual hay que lograr un equilibrio, que lo voy a dejar para después para que lo conversemos. Adelanto. Oye, qué buenos tips, porque creo que esos tips son como quizá lo que más cuesta que entre dentro de una célula, en un equipo de trabajo, porque siento que uno lo ha escuchado ya tantas veces y uno, sí, sé que tengo que hacer eso, como sé que, y uno le cuesta internalizar eso. Entonces, yo también me pregunté, dije, ¿de qué manera puedo hacer pequeñas cosas dentro de un proyecto que hagan, chuta, en verdad tenéis razón? Por ejemplo, en la etapa de diseño, como estamos hablando del tema de inclusión, cómo hacer páginas web más accesibles, que es una enorme tarea que tenemos por delante. Ya al cambiar en un sitio web que diga ver documento por revisar documento, ya es una gran diferencia.
Pues estás asumiendo, si le pones ver, que todas las personas pueden ver y no tienen algún tipo de discapacidad visual. Entonces, ya es algo que estoy haciendo conscientemente en los equipos. Chicos, cambiamos este ver por revisar porque, y les doy la explicación porque si le hago así por perogrullo, no. Entonces, le sumo la explicación y dice, ah, sí, sabéis que me hace sentido. Entonces, es como ya un check que lo tengo súper internalizado y lo comunico cada vez que puedo. O, por ejemplo, temas de UX Writing también, cuando están, no sé, en un sitio y es un sitio de ayuda, por ejemplo, y dice un botón que sale, estoy perdido, necesito ayuda. Ese lenguaje no es tan... no es tan de ayuda, la verdad, porque está asumiendo que, no sé, la persona puede sentirse no tan inteligente, obviamente que estás perdido, en vez de estoy aquí para ayudarte, que necesitas, como los típicos bots de inteligencia artificial. Entonces, ya cambiar esas pequeñas cositas que son distintas a lo que uno dice, porque o sea, si ya sé que tengo que ser más empático, y uno no lo logra, y en el día a día creo que hacer esas pequeñas cosas hacen que permee lo más grande, que al final es lo más importante. Por ejemplo, también leí por ahí que es súper bueno mostrar videos cuando uno hace testeo, hace entrevista y logra, y tiene el permiso de la persona obviamente para grabar, logra un momento así, un insight o algo que tú dices, chuta, esto en verdad cambia el rumbo del proyecto, mostrárselo y compartirlo con el resto del proyecto, con los desarrolladores, con QA, con Scrum Master. De repente son roles que a veces no tienen tanto contacto con el usuario final, o muchas veces como se nutren de lo que nosotros comunicamos sobre el usuario, el rol UX, el rol UI o el Product Designer, mostrarle, y creo que cuando uno lo ve y se chuta, en verdad tenéis razón, porque siento que a veces uno cuenta y como, no, al usuario le encantó, y yo digo, ¿y me creen? Como si fuera la verdad. exacto, la verdad, o no, saben que no, esto hay que cambiarlo porque el usuario no le gustó, y nadie duda de eso, que buenísimo que haya confianza, pero creo que nada permea tanto como el verlo por los propios ojos y decir, mira, el usuario, y además que te puede nutrir además de información, o sea, uno puede hacer la bajada de todo eso. Ahora mismo estoy en un proceso de testeo y digo, pucha, qué rico sería que el resto del equipo pudiese, incluso ni siquiera para tener un resumen o solamente para que vean cómo el usuario se comporta con las cosas. Y creo que son pequeñas prácticas que pueden ayudar como en el día a día a trabajar harto la empatía en equipo. De hecho, un punto muy importante lo que dice Anto, porque hay una frase muy célebre, es bueno dejar frase, que el lenguaje crea realidades. Y a veces uno, como no es consciente, porque nos bombardea constantemente de distintos tipos de comunicación, uno dice, ¿qué diferencia puede ser una palabra? O cómo planteo una pregunta, o cómo planteo, ¿cierto?, una solución. Pero la invitación también es, sal de tu zona de confort. Muchas veces, por ejemplo, nos pasó una vez con Melissa, y aquí cuento una de nuestras anécdotas, yo soy zurda, y Melissa no, obviamente. Pero también una vez vino una chica a trabajar con nosotros que también era zurda, y nos dimos cuenta por el hecho de que nos sentamos de forma muy natural y comimos las dos con las manos diferentes, ¿cierto? Y nos chocamos. Y ahí me dijo, eres zurda, y empezamos a hablar de nuestras penurias de ser zurda, que Melissa nunca le había hecho la pregunta. Pues digo, ¿cómo tomo una taza? De verdad, son cosas tan simples, básicas de la cotidianidad, pero una taza con un diseño bonito para una persona zurda se termina pegando, se le derrama el líquido, cortar con una tijera, que el lápiz, por ejemplo, los zurdos generalmente tenemos callos en ciertas zonas de los dedos porque no podemos tomar de buena forma ciertos elementos. Y ahí Melissa por primera vez se dio cuenta de lo difícil que es ser zurdo en la época actual incluso. Entonces, salir a veces de tu zona de confort te permite, ¿cierto?, ver realidades distintas, y ahí no es que solamente lo vi de forma casual, concisa, ¿cierto?, sino que ya tengo un entendimiento mejor de una realidad, que si en algún momento es ad hoc, yo ya voy a tener ese conocimiento, oye, pero las personas sordas les cuesta eso, ¿cachai? Y ahí uno lo pone sobre la mesa. Entonces, salir de tu zona de confort, y volvemos al tema de la empatía, conocer a las personas que tienes a tu lado, te da una visión mucho más amplia que sí es beneficiosa, ¿cierto?, en tus relaciones tanto de trabajo como de afuera. Y aquí vuelvo a preguntar y vuelvo a poner, ¿cierto?, porque ya pasamos desde el diseño, pero ahora yo me voy de lleno a la metodología. Porque aquí también tenemos una capa metodológica y es mi especialidad y la quiero poner sobre la mesa. Nosotros tenemos instancias metodológicas que son, ¿cierto?, la retrospectiva, la daily meeting y la sprint review. Son ceremonias que si quieren las podemos ver en detalle en uno de los capítulos, pero no me voy netamente a la retrospectiva, porque hoy en día se habla mucho de la mejora continua y uno dice, ya, pero me piden mejora continua, me piden empatía, me piden comunicación, me piden liderazgo, y es mucho. Pero yo aquí dejo la premisa. ¿Es más importante el entender y participar, o yo buscar la forma de que a mí me haga sentido y me genere valor estas instancias? Excelente.
Dale tú. O sea, yo creo que siempre va a ser más aporte si a mí realmente me hace sentido, ¿ya? Y en el fondo, vinculado con el valor, en el fondo yo tengo que valorar la instancia, ver que efectivamente también me va a aportar a mí, porque si no, actúo mecánicamente. Es como, me van a preguntar esto y hablo desde lo superficial, desde algo súper vano y no me voy a realmente como involucrar. Yo creo que por ahí va. No sé qué opina. Sí, estoy muy de acuerdo que a veces uno cae mucho en llevar la metodología porque sí, como para cumplir, especialmente si uno está recién empezando a incorporar la metodología dentro de un lugar, como no, es que tenemos que llevarla para que se instale y a veces como ya, sí, la gente no prende la cámara, está aburrido, no entiende el propósito de lo que está haciendo. A veces un check, mano, es que debería estar trabajando. Entonces, quizá uno también darse cuenta si es que no está entregándole valor al equipo, si te das cuenta, primero, si tienen todas las cámaras apagadas, no están participando, si cuesta que hagan preguntas, dale una vuelta. Yo he visto harto eso en equipos de trabajo ya. Si esto no le entregó valor, hagámoslo de otra forma, pongámoslo en una imagen, cambiemos, o sea, generar la misma instancia de veamos cómo nos fue, pero de otra forma. O sea, no ser tan legal ni ser tan purista, sino que hacer algo que le entregue valor al equipo. Si al final lo importante es, como dices tú, Meli, como la participación y que te entregue valor. Sí, de hecho eso es algo que también hemos implementado en conjunto ahí con el Centro de Competencias Ágiles. Cuando hacemos retrospectivas también es como ver a qué vamos, qué es la instancia. ¿Es un cierre de proyecto? ¿Es un término de sprint? ¿Es por algo de un equipo? Entonces, en el fondo se va como personalizando la instancia. En el fondo, ¿qué queremos analizar para que efectivamente tengamos la mejora continua? Porque si no, vamos a ir a hablar más de lo mismo, va a ser algo mecánico y después ya no voy a querer participar y hasta el que organiza va a decir, ¿sabes qué? Esta cosa mejor no la hago más porque no nos funciona. Y vamos a dejar cuando realmente si se ocupa bien y se ve el valor, es una excelente práctica, es una excelente herramienta. Y de hecho Voy a va empezar aquí, apalancando, estamos ¿cierto? Lo que hablamos de probando con cómo Anto ya, yo puedo el generar 1000 micrófono. retrospectivas, Estamos- ahí pero se si ve no sé la para voz. qué la estoy haciendo, ¿cómo voy a llegar a un buen resultado? O versus la hago para cumplir, como dices tú, por la capa metodológica, pero no me interesa que sea contenido. Es como, por eso nosotros impulsamos el generar compromisos después de una instancia, pero también va en la cotidianidad. Por ejemplo, las daily meetings, que son reuniones de 15 minutos, ¿cierto? Donde yo voy como organizando mi casita durante el día para empezar a trabajar. Hay gente y hay equipos que tienen una madurez, ¿cierto? Que dicen, no, es un check. Es como, yo estoy en esto, voy a hacer esto hoy día, no me molesten. Pero si ya dejamos automatizado cierto ese proceso, le vamos perdiendo el valor realmente a la instancia. Y ahí, me dicen, ya, pero ¿qué tiene que ver esto con la empatía? Volvamos al punto inicial. ¿Qué tiene que ver con la empatía? Claro, porque la empatía, por ejemplo, la misma Daily es una instancia donde se espera que haya empatía para yo poder apoyar a mi compañero, escuchar activamente qué está haciendo, si le pasó algo, si algo le complica, generar cohesión de equipo, ¿cierto? Imagínate tantas variables que pueden salir de una instancia. Y no estoy diciendo que solo la daily lo facilita, o sea, cualquier reunión de coordinación, pero cuyo objetivo sea la empatía debería ir de por medio. Debiese estar presente en todas las personas que asisten, bueno, para bajar un poco los temas de ego, ¿cierto? Para abrir esta puerta de la innovación, para abrir esta puerta de la compañía, la mejora continua. Pero aquí vuelvo a dejar lo mismo, para ir cerrando también por temas de tiempo, desde tu especialidad y, ¿cierto?, de tu experiencia, Anto, consejos sobre la empatía. Yo creo que lo primero, bueno, de mi rol, tratar de generar la mayor cantidad de entregables, si es que se puede, para, más que por cumplir, precisamente como hablamos de metodología, para tener aceitado ese proceso, o sea, generar mapas de empatía, generar journey maps, llevar a cabo un buen proceso de investigación, y si no me está dando resultados, como decís tú, como que sea un indicador, como algo estoy haciendo mal, como, ya, ¿por qué estoy haciendo esto? Generalmente en esos procesos uno se da cuenta y dice, ay, aquí con momento, wow, como aquí hay algo importante, aquí hay algo que revisar, porque si te dicen, no, tienes que ir a investigar usuarios porque tal, queremos hacer tal, no. La idea es ir con la mente abierta, estos pequeños tips que le entregué dentro del equipo, como sumar a más gente dentro del equipo, porque, claro, la empatía, el rol de ir a conocer lo que le pasa al usuario está muy asociado al UX. Realmente que podamos abrirlo un poquito, como le digo, con pequeñas cosas como la escucha activa, cambiar el UX writing, que el equipo, que la otra parte del equipo sepan, o sea, un desarrollador, por ejemplo,
estoy haciendo algo, pero no veo que el usuario lo esté ocupando, no conozco ese resultado final, y no hay nada más satisfactorio para mí, puede ser para el resto no, pero para mí el ver los comentarios o el ver la cara de felicidad de una persona o ya que pudo cumplir una función que antes no podía, ya es un tremendo logro y es una retroalimentación súper positiva para uno. Entonces, si el equipo se puede nutrir de eso también, creo que es súper positivo decir, ya, quizás es importante preguntarle a la gente qué es lo que necesita, qué es lo que le hace falta, cuál es su dolor, y después nutrir de vuelta. O sea, el usuario me dijo que le fue súper bien, o sea, es que no me fue tan bien, me pasó esto. Perfecto, como ayuda a todo el equipo a ser mejor, yo creo, hacer esas pequeñas cositas, y como te digo, abrirlo al equipo, que no sea solo el equipo UX, el equipo de producto, sino a todo el equipo de desarrollo de la célula en general. Sí, bueno, y tomando lo último que dice Lanto, de que efectivamente la empatía tenemos que sumarla a toda instancia, ¿ya? Porque en el fondo eso nos va a permitir realmente ponernos en el zapato del otro, realmente entender la problemática del otro, entonces tanto para entender lo que estamos construyendo para alguien, como para también, como lo decía al inicio, es como del equipo. Entonces, cómo se van destrabando o cómo vamos avanzando en mejor forma de abordar los conflictos que nos enfrentamos dentro del proyecto, ¿ya? Entonces, yo creo que la invitación acá es cómo efectivamente nos preocupamos de ser realmente empáticos y reflexionamos. Yo te estoy siendo empático en el día a día, ¿qué me falta? ¿Cómo aprendo más sobre la empatía? ¿Cómo averiguo más de cómo realmente ser empático? Para que en todo lo que hagamos haya empatía de por medio, porque efectivamente yo creo que cuando hacemos eso, generamos mejor sinergia en los equipos van a estar de mejor forma trabajando, cohesionados, va a haber más confianza, lo que eso, hay estudios en el fondo, un equipo más cohesionado aumenta la productividad, estamos con un foco claro de cuál es el valor, porque yo escuché efectivamente empáticamente a mi usuario, qué es lo que se necesita, y también voy escuchando en el camino, porque en el fondo también si hay algo que cambió mi entorno, que hoy día estamos en un entorno cambiante, entonces, ¿cómo me adapto también rápidamente? Pues soy empático con el entorno también. Entonces, ¿cómo soy más flexible y enfrento esa situación? Entonces, si tenemos esa capacidad, yo creo que vamos en el camino efectivamente de la mejora continua y de cómo podemos siempre estar con el foco a la entrega de valor. Y obviamente para recordarles de que no todo es por moda, aquí no hablamos netamente, ¿cierto? Por hablar, no se fomentan ni se buscan estas instancias solamente para cumplir, hay siempre un estudio detrás, hay mucho contenido, hay mucho material, usted puede leer un montón, pero siempre la invitación es que por mucho que yo lea, ojalá lo practique y si fallo, lo vuelvo a intentar, porque obviamente las realidades se van construyendo de a poco. Y sé que suena muy utópico, ¿cierto? Ojalá en lo que podamos, todos fuéramos empáticos y no siempre se puede, es cierto. Pero mientras yo sea responsable, ¿cierto? Y tenga esta conciencia de por qué es bueno, por qué es beneficioso, en qué me aporta, ¿cierto? Cómo me suma, más fácil es irlo replicando, ¿cierto? Así que muchas gracias por este capítulo de hoy. Muchas gracias, Melissa, por venir. Nuevamente, muchas gracias, Anto, por acompañarme. Y nos vemos en otro capítulo de En Iteración. Hasta pronto.